Las 10 pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. En la actualidad enfrentamos una pandemia causada por un coronavirus. La enfermedad llamada COVID-19 está actualmente activa. Eso nos sirve para recordar todos los acontecimientos que hemos vivido a través de la historia. En este artículo veremos cuáles fueron las pandemias más devastadoras de toda la historia, ordenándolas de acuerdo al número de muertes que provocó. Número 10. La gripe de Hong Kong en 1968. Más de 1 millón de muertos. De nuevo, una pandemia de gripe. En este caso, el primer caso de persona infectada se declaró en Hong Kong en 1968. Y el virus solo necesitó 17 días para llegar a Singapur y a Vietnam. En menos de 3 meses ya había caos de gripe en Filipinas, India, Europa, Estados Unidos y Australia. Pese a su mortalidad, no fue muy elevada, del 5%. Hay que tener en cuenta que la población mundial era mucho mayor que en los años correspondientes a las anteriores pandemias, lo que explica que llegará a provocar la muerte de casi 1 millón de personas. La mitad de ellos eran habitantes de Hong Kong, lo que implicó que perdiera el 15% de su población. Número 9. En el lugar número 9, la tercera pandemia de cólera de 1852 hasta 1860. Más de 1 millón de muertos. El cólera es una enfermedad bacteriana causada por Vibrio cholerae, que se suele transmitir a través de agua contaminada y provoca diarreas intensas y deshidratación, cosa que puede conducir a la muerte. El tratamiento de las aguas residenciales prácticamente ha eliminado el cólera en países industrializados. Sin embargo, en la antigüedad hubo muchos casos de cólera. Hasta 7 pandemias de cólera están documentadas, siendo la tercera de ellas la más mortífera. En esta tercera pandemia empezó en el año 1852 en la India y se propagó desde ahí hasta otras regiones de Asia, África, Europa y América del Norte. En menos de una década, entre 1852 y 1860, provocó más de 1 millón de muertos. Fue también famosa porque permitió a un médico inglés descubrir en Londres el mecanismo de transmisión de esta enfermedad, haciendo que se tomara conciencia de la importancia del saneamiento de las aguas. Número 8. La gripe asiática en 1956 hasta 1958, unos 2 millones de muertos. Otra pandemia de gripe, en este caso la gripe asiática, empezó en China en el año 1956. En el transcurso de los años, el virus influenza viajó hasta otras regiones de China, Singapur, Hong Kong e incluso Estados Unidos. La OMS estima que esta pandemia de gripe, causada por un virus de gripe común mutado, provocó cerca de 2 millones de muertes en los países asiáticos, donde estuvo presente en los Estados Unidos. Fue responsable de casi 70,000 fallecimientos. Fue la primera pandemia que se aprovechó del incremento en la rapidez de los transportes y de los vuelos internacionales, cosa que permitió que cruzara al continente asiático y llegara a Estados Unidos en menos de 10 meses. Número 7. En el lugar número 7, la peste antónina, en el año 165 y 180. Unos 5 millones de muertes a la peste antónina o plaga de Galeno, en honor al médico que la descubrió. Fue una pandemia de viruela o de sarampión que azotó al Imperio Romano en el siglo II. Se cree que entre el año 165 y 180, el virus, que no se sabe si fue el de la viruela o el del sarampión, llegó al Imperio Romano a causa de las tropas que volvían de misión en Asia. La pandemia provocó la muerte de 5 millones de personas, lo que supuso la pérdida de casi 1/3 de la población. Número 6. En el número 6, la peste de Justiniano,
entre el año 541 y 542, unos 25 millones de muertos. La plaga de Justiniano fue una pandemia que se desató en el siglo VI y que duró 2 años, durante los cuales provocó la muerte de unos 25 millones de personas, primero en el Imperio Bizantino y luego en otras regiones de Europa, Asia y África. Todo parece indicar que esta pandemia fue provocada por un mismo patógeno causante de la peste negra 8 siglos después. Por lo tanto, se trata de otra pandemia, peste bubónica. Se estima que la plaga de Justiniano, que recibe este título debido al nombre del emperador que gobernaba en el Imperio Bizantino, cuando se desató esta pandemia, mató unas 25 millones de personas, teniendo en cuenta en el siglo VI la población mundial era de unos 100 millones. Esta pandemia de peste acabó con el 25% de todos los habitantes del mundo. El número 5, el VIH, iniciado en el 1981 hasta la actualidad, 35 millones de muertos, formando parte de nuestra historia moderna. La pandemia por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es la 5ª pandemia más mortífera de la historia de la humanidad. Salió de África en los años 80 y al día de hoy continúa su expansión por el mundo, transmitiéndose por vía sexual o parental, por jeringuillas con sangre infectada. El VIH es un virus responsable de 35 millones de muertes en todo el mundo. Esta mortalidad no viene a causa de forma directa por el virus, sino que es debida a las infecciones secundarias que se producen por la debilidad del sistema inmune que la enfermedad provoca. Seguimos sin tener una cura, aunque sí existen tratamientos para controlar la progresión del virus, lo que permite cronificar la enfermedad y que no desarrolle el SIDA. Es por ello que la mejor estrategia para evitar esta pandemia continúe haciendo estrago es la prevención. Número 4. En el cuarto lugar tenemos la gripe española, iniciada en el 1918, entre 50 y 100 millones de muertos. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia de la humanidad. Apenas tenemos que retroceder 100 años en el tiempo para dar con ella. La gripe española en 1918 fue una pandemia de gripe sin precedentes que acabó con el 6% de la población mundial en tan solo 2 años. Si bien la mayoría de muertes provocadas por la gripe suelen ser en niños, ancianos o personas inmunodeprimidas, esta pandemia de gripe afectó a toda la población. Las anteriores pandemias necesitan de decenas de años e incluso de siglos para llegar al contador de muertes del que disponen la gripe española. Fue mucho más rápida. En apenas 2 años, entre 50 y 100 millones de personas murieron. La Primera Guerra Mundial fue uno de los factores que acrecentó esta pandemia, pues a causa de los estragos que generó, no se podían asegurar unas condiciones óptimas para evitar la propagación del virus. Como suceso anecdótico, hay que mencionar que el nombre que se le dio fue algo injusto. Pese a que puede parecerlo, la gripe española no se llama así porque empezara en España. Se ganó este nombre porque en España fue el primer país que habló de ella mientras otros ocultaban información, a pesar de darse cuenta de que una pandemia se estaba extendiendo por toda la población y así no entrara en estado de pánico. Número 3. La peste negra en 1346 hasta el 1353, unos 75 millones de muertos. Quizás la pandemia más conocida a causa de su asociación con la Edad Media. La peste negra es la primera enfermedad de la lista causada por una bacteria llamada Yersinia pestis y no por un virus.
En 1346, este patógeno empezó a propagarse rápidamente por toda Europa, utilizando las pulgas de las ratas como vehículo de transmisión, provocando unos 75 millones de muertos en pocos años. Las ciudades de Europa estaban plagadas de ratas, lo que propició el desarrollo de esta bacteria, un patógeno que cuando llega a los humanos a través de la picadura de esta pulga puede provocar la muerte si no se trata con antibióticos. Afectando tanto a Europa como en África y Asia, se cree que entre el 30% y el 60% de la población de Europa desapareció a causa de esta pandemia. Número 2. El sarampión. Más de 200 millones de muertos. El sarampión, responsable de la segunda mayor pandemia de toda la historia, se conoce desde hace más de 3.000 años y causó estragos en la población mundial, ya que se transmite por el aire, lo que hace más fácil su propagación. El sarampión es una enfermedad infecciosa que afecta especialmente a niños y es causada por un virus. La muerte a causa de esta enfermedad suele ser debida a las infecciones que tiene en los pulmones y las meninges, que pueden resultar mortales o, en el mejor de los casos, dejar secuelas graves en las personas afectadas. Sigue sin existir una cura, de modo que la mejor manera para combatir es la vacunación. De hecho, al día de hoy todos los niños se vacunan con la triple vírica, que ofrece inmunidad al sarampión, la rubeola y la pariotitis. Gracias a las altas tasas de vacunación, se consiguió disminuir el número de casos drásticamente, haciendo que fuera casi imposible su contagio. Sin embargo, a causa de la gente que decide no vacunar a sus hijos, se está observando un incremento de número de casos de sarampión. Y en primer lugar, tenemos a un virus que causó la muerte de 300 millones de personas. La viruela es una enfermedad infecciosa mortal que antes de que se erradicara en 1980, gracias a una campaña global de vacunación sin precedentes, estuvo presente en el mundo durante miles de años, provocando más de 300 millones de muertes. La viruela, provocada por el virus variola, que se transmite entre personas por contacto directo entre fluidos corporales, sangre, secreciones, saliva, vómitos, mucosa, etc., de manera similar al ébola. Los primeros síntomas de la viruela aparecen entre 10 y 14 días posterior a la infección, momento en que se empieza a notar un malestar general que viene acompañado de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor de espalda y vómitos. Pocos días después se observa uno de los síntomas más característicos de la formación de pústulas. Estas manchas aparecen por todo el cuerpo y acaban convirtiéndose en pequeñas ampollas llenas de pus que cicatrizan y dejan marcas imborrables. Se cree que las primeras pandemias de este virus se dieron en el año 10.000 a.C. e incluso se han encontrado momias con erupciones en la piel típica de la enfermedad. Las epidemias y pandemias que provocó en Europa y Asia tenían una mortalidad del 30%, aunque cuando los colonos introdujeron la enfermedad en América, la letalidad en esas regiones llegó a ser del 90%. Después de matar más de 300 millones de personas en todo el mundo, Edward James, a finales del siglo XVIII, descubrió la vacuna contra la viruela, usando una variante del virus que afectaba a las vacas, inyectando pus en las ampollas de estos animales en los pacientes. Pese a que al día de hoy esto sería un delito, permitió a Jenner descubrir que inyectando el virus sin demasiado efecto en los humanos se despertaba una protección inmunológica frente al virus de la viruela humana. Más de 200 años después, la viruela se considera erradicada. Solo existen 2 reservorios en el mundo que almacenan muestra del virus, un laboratorio en Rusia y otro en Atlanta, Estados Unidos. Sin dudas, el virus que más catástrofes biológicas ha provocado en la humanidad. Y hasta aquí fue el video de hoy.
Espero que te suscribas a mi canal. Si lo haces, activa la campana para que también te lleguen notificaciones y puedas estar atento a los últimos videos que estaré publicando. Y así me ayudas a seguir continuando por este camino. Espero con tu suscripción si así gustas, y también me puedes seguir en mis redes sociales que la dejaré en la descripción del video. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye.